Cuestiones prácticas en el ámbito de la sustracción internacional de menores. Cuando hablamos de sustracción internacional de menores, nos referimos a aquella situación en la cual uno de los progenitores, el progenitor sustractor, de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento del otro progenitor, el progenitor privado del menor, y sin autorización judicial, traslada o retiene a un hijo menor de 16 años desde el estado donde éste reside habitualmente a otro estado diferente, de manera ilícita, esto es, sin estar autorizado para hacerlo. En España, los casos de sustracción internacional de menores aumentan cada año. Por ejemplo, en el año 2015, en que España renovó su normativa sobre este ámbito, se pone en marcha la Ley 15/2015, Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Autoridad Central Española tramitó 242 solicitudes, de las cuales 215 correspondían a casos de restitución y 27 a casos de visitas. A este aumento de casos se añade la complejidad jurídica del fenómeno, la importancia de las diferencias culturales y sociales de los países involucrados y, en especial, el sufrimiento que pueden padecer los menores involucrados que, por definición, viven en un entorno internacional y con una crisis familiar. Desde la perspectiva del derecho internacional privado, se cuenta en el ámbito internacional con el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre sustracción internacional de menores, en cuya aplicación incide el Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de la Unión Europea. Y en el ámbito interno, España, como decíamos, renovó en 2015 su normativa adoptando una serie de medidas procesales con la finalidad de garantizar el interés superior del menor y dar respuesta a las carencias y necesidades que esta importante cuestión exige. Hablamos de cuestiones prácticas en el ámbito de la sustracción internacional de menores y después de la breve introducción que hemos hecho para este coloquio, les presentamos a nuestros invitados en esta mañana de radio, en la radio de la UNED, en Radio Nacional de España, en Radio 3. Para hablar de este tema contamos con la presencia del doctor Francisco Javier Forcada Miranda, letrado del Servicio de Relaciones Internacionales en el Consejo General del Poder Judicial y magistrado de la sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de radio. En un coloquio que nos proponen dos profesoras de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesoras de Derecho Internacional Privado en la UNED, Mónica Herranz Ballesteros y Marina Vargas Gómez Urrutia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues si les parece, profesora Marina Vargas, comenzamos con el coloquio. Ustedes son especialistas en este tema del derecho internacional y tenemos el honor de contar con un especialista precisamente en este ámbito de la sustracción internacional de menores. Adelante, Marina. Muchas gracias por cederme la palabra en el comienzo de esta charla. Doctor Forcada, una de las preguntas que se plantea un progenitor cuando empieza a ver que existe un riesgo de sustracción internacional de los hijos o del hijo por parte de otro progenitor es saber si tiene derecho a que se adopten algunas medidas cautelares. Entonces, en este sentido, me pregunto si es posible solicitar a un juez que adopte medidas que permitan el aseguramiento del menor y la protección de los derechos de custodia y visita de este progenitor. Y en su caso, ¿qué medidas cabría adoptar? Bueno, pues efectivamente sí que es posible en situaciones familiares en las que cualquier persona tenga una situación en la que tenga miedo, temor o encuentre factible que se produzca una situación de este tipo, sí que es posible pedir al juez la adopción de medidas cautelares. Eso sí, se necesita la urgencia y se necesita una cierta base para poder ser adoptadas. Las más típicas suelen ser las que se recogen en el Código Civil desde hace ya unos años, en el artículo 158, que recoge tres típicas medidas, que sería la prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa, la prohibición de expedición del pasaporte al menor o la retirada del mismo, o el sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. Todo este tipo de medidas son medidas de carácter urgente. Por lo tanto, la evaluación de si se deben adoptar o no
por sí mismas ya están implicando un conflicto familiar. Normalmente, las personas que van a sustraer o que tienen la intención de sustraer a uno de sus hijos y irse al extranjero o a cualquier otro sitio, normalmente no suelen avisar y no suele haber indicios de que esto se va a producir. Por eso este tipo de situaciones son tan dramáticas. Es decir, cualquiera puede imaginarse la situación en la que un día se levanta de la cama, por la mañana va a la habitación de sus hijos y no están. Los busca y no los encuentra ni al otro progenitor. Entonces, esa situación tan angustiosa suele producirse de golpe. Cuando hay una situación de conflicto familiar en la que una de las partes, por ejemplo, es nacional de otro país, donde existe la posibilidad de que uno de los, un procedimiento de nulidad, separación, divorcio, de ruptura de una situación de convivencia, una de las partes pueda viajar al extranjero con los hijos y a lo mejor no los retorne cuando los tiene que retornar. En ese tipo de situaciones sí que es muy factible la adopción de este tipo de medidas y suelen adoptarse. Lo ideal sería un acuerdo de las partes en el momento de adopción, pero no siempre es así. Por lo tanto, es el juez el que decide, valorando siempre la urgencia. Incluso si ya se ha producido la sustracción, también existe la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante el procedimiento de sustracción. Incluso existe la posibilidad de que al progenitor que quedó atrás en este tipo de situaciones se le concedan visitas con los menores durante el periodo en el que se tiene que decidir si deben devolver o no deben devolver. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si cabe adoptar medidas para evitar o asegurar al menor o proteger los derechos de custodia y visitas, sí, es posible. Es un tema complejo y bueno, ya les digo a nuestros oyentes que pondremos enlaces a artículos de nuestro invitado Francisco Javier Forcada Miranda y también les daremos referencia de algunos libros, en especial a las personas que están interesadas por profundizar en este tema. Un tema que desgraciadamente salta muchas veces a los medios de comunicación y es por ahí por donde nos llama la atención y es difícil de comprender si uno no está inmerso en este problema. Mónica Herranz Ballesteros, le damos la palabra para que sigamos manteniendo este coloquio con nuestro invitado Javier Forcada Miranda. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al invitado por haber aceptado estar con nosotros y compartir estos momentos de radio en un tema que, como ya nos decían, es un tema de plena actualidad, desgraciadamente. Y yo creo que hay dos elementos que nos puedes aclarar, porque creo que en la opinión pública hay una cierta confusión, y es que, como decía, se pueden adoptar esas medidas de carácter previo, pero imaginemos que, como bien has indicado, se supone, se plantea o se produce ese traslado del menor al extranjero. Yo hay dos elementos que creo que son muy importantes, y es primero el propio concepto de traslado ilícito del menor, con la idea de que cuando existe ya un derecho de custodia otorgado a una de las partes, esa parte tiene derecho a ese traslado, hasta qué punto eso es cierto, no jurídicamente, desde esa perspectiva jurídica. Y en segundo lugar, lo que siempre se plantea una persona que se ve, un progenitor, progenitora, que se ve involucrado en estos supuestos, es qué puede hacer ese progenitor privado del ejercicio de sus derechos, ya sea un derecho de custodia o un derecho de visita, para proceder a solicitar la restitución del menor desde una perspectiva jurídica adecuada. Bueno, pues lo primero, gracias a vosotros por haberme invitado a participar. Y ciertamente este es uno de los temas claves y fundamentales de la temática de la sustracción internacional de menores y voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. Todo el mundo más o menos tiene una idea muy clara de que cuando se produce una situación de ruptura en una pareja, suelen adoptarse una serie de medidas cuando hay hijos menores en las cuales pues uno de los progenitores tiene la custodia y otro tiene las visitas, o a veces hay custodia compartida en donde los menores están un tiempo con cada uno de los progenitores. En España, además, por encima del concepto de custodia tenemos lo que se llama la patria potestad. Y todo esto hay que delimitarlo muy claramente. Cuando una persona tiene la custodia de los hijos, quiere decir que tiene la compañía física de los menores. Está con ellos y adopta las decisiones de la vida cotidiana ordinarias, de la vida de los menores. Cuando uno tiene las visitas, no tiene la compañía de los menores, pero puede estar con ellos en un periodo de tiempo limitado. Y también durante ese periodo de tiempo, pues adoptará las decisiones cotidianas, ordinarias, respecto a la vida de los menores. Pero las decisiones importantes sobre la vida de los menores, y por decisiones importantes todos entendemos pues lo que es pues a qué colegio han de ir los menores, en
qué lugar han de residir habitualmente los menores. Este tipo de decisiones importantes se sitúan en España al nivel de la patria potestad, de manera que si un progenitor tiene la custodia y el otro tiene las visitas, pero ambos comparten la patria potestad, eso quiere decir que adoptar una decisión importante sobre la vida de los hijos menores, como es decidir dónde han de residir habitualmente esos menores, y este es un concepto muy importante porque la residencia habitual luego lo determina todo, es decir, la residencia habitual es el punto clave en la vida de un menor. Si ambos progenitores tienen la patria potestad compartida, eso quiere decir que cuando decide o se decide dónde viven los menores, eso no es algo que pueda hacer el custodio por sí solo unilateralmente, sino que tiene que contar con el otro progenitor que solo tiene derecho de visitas, pero que comparte la patria potestad con el otro progenitor. ¿Por qué es tan difícil de entender este concepto que así parece muy sencillo? Pues porque a nivel internacional hay una definición de los derechos de custodia y de visitas que se considera que es una definición autónoma. Es decir, los textos internacionales que regulan la cuestión relativa a la sustracción internacional de menores son varios. El más importante es uno que es el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 que regula los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Bien, este convenio define qué se entiende por derechos de custodia y qué se entiende por derechos de visita. Y aquí nos llevamos una sorpresa. Porque cuando se define el derecho de custodia se dice más o menos que es el derecho a cuidar del menor y a decidir el lugar de residencia del menor. Y el derecho de visita es el derecho a disfrutar de la compañía del menor durante un periodo de tiempo limitado. Claro, si a nivel internacional el derecho de custodia es el derecho a decidir el lugar de residencia del menor, esto choca frontalmente con lo que sería la situación del derecho de custodia en España. Y si España ha suscrito el convenio internacional, parece ser que en España el que tenga la custodia podría decidir el lugar de residencia habitual del menor. Pero lo que hay que aclarar es que el concepto del derecho de custodia a nivel internacional es un concepto autónomo, y ese concepto autónomo se decanta en su aplicación práctica en los diferentes estados. Es decir, es la aplicación práctica del convenio en cada estado lo que determina la realidad de ese derecho de custodia. Es decir, que cuando el convenio dice que el derecho de custodia da derecho a decidir el lugar de residencia habitual del menor, en España hemos de interpretar que ese derecho de custodia lo ostenta tanto el progenitor custodio como el progenitor visitante, siempre y cuando ambos compartan la patria potestad. Yo creo que lo he explicado un poquito claro, pero es un concepto en el que la gente puede llegar a confundirse. Esta es la forma más segura de entenderlo. Miren ustedes, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro y que además dio lugar a un conflicto durante muchísimos años, hay algunos países del mundo, como los Estados Unidos o los países anglosajones, en donde el concepto de custodia de los hijos menores es un concepto muy físico. Es decir, yo tengo la custodia porque tengo al hijo en mi compañía, tengo físicamente al hijo en mi poder, digamos, ¿no? Y yo soy el custodio, yo decido todo sobre este menor. Pues en Estados Unidos, desde esta perspectiva, siempre que había un procedimiento de sustracción internacional de menores en donde, por ejemplo, el custodio decidía cambiar al hijo de un lugar a otro, se entendía que lo podía hacer. ¿Por qué? Pues porque ese concepto de custodia no estaba interferido, como en España, por la idea de la patria potestad. Sin embargo, hubo varios casos, pero bueno, hubo un caso que resolvió finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que fue el caso Abbott, en donde se adoptó una decisión que unificó criterios que eran divergentes en el sistema federal americano. Había algunos circuitos federales que iban en una línea, otros en otra. Y era la situación siguiente, es decir, cuando un progenitor custodio decidía trasladar la residencia habitual del menor de un país a otro y había un progenitor que solo tenía derechos de visita, y a la vez en ese procedimiento judicial que le había dado la custodia a uno y las visitas a otro, el juez había cerrado las fronteras, es decir, había dicho, muy bien, usted tiene las custodias, usted tiene las visitas, pero cierro las fronteras, es decir, nadie puede sacar al menor. Bien, en esas situaciones, cuando el progenitor custodio violentaba esa decisión judicial de cierre de frontera y se llevaba al menor a otro país, algunos tribunales federales de los Estados Unidos consideraban que eso era lícito, es decir, que lo podía hacer porque era progenitor custodio, otros circuitos federales consideraban que no. Y eso lo tuvo que resolver finalmente el Tribunal Supremo, que dijo que eso no era así, es decir, que pese a que uno era el custodio, si había un cierre de fronteras, el progenitor visitante tenía derecho también a decidir sobre el traslado del menor. Eso que puede parecer muy obvio porque había una situación de cierre de fronteras, no lo era tan obvio porque, desde luego, los tribunales federales de los Estados Unidos no lo entendían de la misma manera.
Y con esto lo que quiero decir es que el concepto de custodia, por lo tanto, hay que entenderlo siempre en este sentido. Y en España hemos de tenerlo muy claro. La patria potestad es lo que marca las facultades que tienen los padres para decidir sobre los hijos menores, y el concepto de residencia habitual, que es un concepto clave, es algo que han de decidir ambos progenitores, que tienen la patria potestad compartida. Más o menos esta es la situación. Sí, en este sentido, sí quisiera preguntarle, por ejemplo, cuál es su opinión, porque efectivamente para el traslado del domicilio del menor de un estado a otro, por parte del progenitor custodio, es necesario, cuando no hay ese acuerdo por los progenitores, pedir autorización al órgano judicial correspondiente. Y hay distintas decisiones del Tribunal Supremo, por ejemplo, en torno al traslado del domicilio del menor. Por ejemplo, se me ocurre un traslado del domicilio de unos menores desde España a Brasil. Se le da el permiso a la madre, creo recordar, y hay un traslado, en este caso entiendo que es un traslado evidentemente lícito. Quisiera saber cuál es su idea en torno a estas solicitudes y conocer su opinión como práctico en la materia. Bien, el concepto de sustracción internacional de menores tiene dos vertientes. Cuando se produce un cambio de residencia habitual del menor, ese cambio de residencia habitual del menor se puede hacer de forma legal o de forma ilegal. Si se hace de forma ilegal, generaremos una situación de sustracción internacional de menores. Si se hace de forma legal, estaremos generando una reubicación del menor, lo que en inglés se llama la relocation, que ese es el concepto de traslado del menor de una forma legal de un punto de una residencia habitual a otra. Son dos caras de la moneda. ¿Cómo hacer, por lo tanto, un traslado de la residencia habitual de un menor de forma lícita, por ejemplo, de un país a otro? Bueno, pues esto es lo que llamamos la reubicación o la relocation de los menores. En el caso de España, es muy claro que cuando ambos progenitores tienen la patria potestad compartida, la decisión la han de tomar de común acuerdo ambos progenitores, pero como no suele haber acuerdo, pongamos el caso de una familia que se separa o se divorcia, uno de los progenitores tiene nacionalidad extranjera y además tiene una oferta de trabajo en otro país, tiene en España la custodia de un hijo menor y se lo quiere llevar con él al otro país, son situaciones que plantean un conflicto, porque evidentemente ese progenitor puede tener todo el derecho del mundo a irse con el menor a otro país, donde además tiene una oferta de trabajo, donde es nacido en otro país, pero hay otro progenitor que queda en el país de origen y que va a tener unas visitas muy limitadas con el menor y cuya situación se va a ver afectada. Bien, si no hay acuerdo, y esta es la situación de relocation, lo que hay que hacer, evidentemente, es recurrir a la autoridad judicial, que deberá de tomar una decisión autorizando o no autorizando el traslado del menor. Este es el núcleo básico y fundamental. Que luego haya resoluciones contradictorias es porque cada caso es diferente y porque el juez tiene en cuenta las situaciones particulares de cada caso. Y de ahí va a extraer... y yo como juez además puedo decir que son situaciones en las que es dificilísimo decidir porque seguramente todas las posiciones tienen lógica, todas las posiciones tienen sus razones y sus argumentos. Pero claro, cuando dos personas no vivan juntas hay que decidir con quién viven los menores y alguna decisión hay que tomar. Y en estas situaciones es en lo que se hace. A nivel internacional no había nada regulado sobre relocation hasta el año 2010, en donde en una reunión de la Conferencia de la Haya que se organizó con el Departamento de Estados de los Estados Unidos se hizo la Declaración de Washington. Eso fue la declaración de 2010, donde por primera vez se dieron una serie de pautas internacionales acerca de cómo proceder en casos de relocation. Y ahora tenemos ya una recomendación del Consejo de Europa, sería del año 2014, si la memoria no me falla, donde establece cómo proceder en este tipo de situaciones. Y en España, por supuesto, tenemos el Código Civil, que establece la necesidad de que el juez tome decisiones en casos de desacuerdo de los progenitores sobre estas circunstancias importantes de la vida de un menor. Básicamente esta es la situación. Si me permiten, un apunte, porque estamos viendo además encima de la mesa pues ese protocolo que se puede consultar en Internet del Ministerio de Justicia, protocolo de sustracción de menores, como creo que además ha estado en la redacción de este protocolo nuestro invitado, y tengo que recordar además que el doctor Francisco Javier Forcada Miranda, pues además es representante de España ante la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de la Haya. Pues me gustaría que para el ciudadano de a pie nos comentase un poco este protocolo, respondiendo un poco a la pregunta que hacía la profesora Mónica Herranz: ¿qué puede hacer el progenitor que se ve privado del ejercicio de sus derechos? Efectivamente, muchas veces nos encontramos con que a nivel de ciudadano normal de la calle, que nunca se ha visto involucrado en este tipo de situaciones, no tiene conocimientos de derecho
y se encuentra con una de estas situaciones, la cantidad de obstáculos que tiene que llegar a superar es enorme. Entonces, desde el Ministerio de Justicia, hace 2 años, surgió la iniciativa de elaborar un protocolo muy sencillo que diera una idea o un consejo a los ciudadanos que se encuentran en este tipo de situaciones acerca de qué hacer en este tipo de casos. Y se elaboró un protocolo sobre sustracción internacional de menores que está disponible en la página web del Ministerio de Justicia sin ningún problema. Se puede acceder y se puede descargar, y que establece qué es lo que debe de hacer un ciudadano en este tipo de situaciones. Es un protocolo que se hizo en colaboración con muchas instituciones. Que yo recuerde, participó la Fiscalía General del Estado, participó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Autoridad Central Española, incluso la Red Judicial Española de Cooperación Internacional. Es un protocolo en el que de forma muy sencilla se dan los pasos más básicos acerca de qué hacer en un caso de sustracción internacional de menores. Básicamente, cuando una persona se encuentra, aunque sus hijos han sido sustraídos ilícitamente a otro país, lo primero que suele hacerse por impulso natural es ir al juzgado de guardia y formular una denuncia. Esto es lo básico, pero no siempre es lo más oportuno, aunque se puede hacer, para obtener la restitución de un menor. Me explico. Cuando un menor ha sido sustraído ilícitamente a otro estado, queda bajo la jurisdicción de otro estado. Es decir, nosotros como jueces tenemos competencias dentro de nuestro ámbito jurisdiccional, dentro de nuestro país, pero fuera estamos sujetos a lo que son la normativa internacional. Bien, para obtener la restitución de menores que ya se encuentran en otro país, tenemos que evaluar si con ese otro país al que ha sido llevado ese menor tenemos un convenio internacional que regule esta materia y que nos permita aplicar ese convenio internacional para obtener la restitución, o si no tenemos ninguna normativa internacional con ese país. Si se ha producido una sustracción a Francia, pues tendremos un texto internacional, que es el Convenio de La Haya de 1980, y un reglamento de la Unión Europea, que se llama Bruselas II bis habitualmente, que regulan estas cuestiones. Pero si el menor ha sido sustraído a Argelia, no tenemos ninguno de estos instrumentos, y por lo tanto la cuestión queda pues en una situación mucho más complicada. Lo que hace el protocolo es indicar a los ciudadanos que en función de a qué país haya sido sustraído el menor, ¿qué pueden hacer? Presentar una denuncia penal, eso está bien, pero para obtener la restitución tienen que activar el convenio internacional que sea procedente, o si el menor ha sido llevado a un país donde no haya convenio internacional, dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, al Ministerio de Justicia, que le asesorarán acerca de los pasos que tiene que seguir. Básicamente esto es... y todos los detalles los tiene el ciudadano en el protocolo. Evidentemente se le explica la documentación que tiene que aportar, los documentos que tiene que llevar, en fin, todos los requisitos. Pondremos un enlace porque efectivamente ahí están todos los requisitos en ese protocolo de sustracción de menores que está en la web del Ministerio de Justicia. En este caso, en España, en nuestro país, estaba pensando que vivimos en un mundo tan global, tan multicultural, pero bueno, tenemos vías para ir buscando soluciones. Seguimos con el coloquio. Mónica Herranz Ballesteros mencionaba que tanto la profesora Mónica Herranz como la profesora Marina Vargas Gómez Urrutia son profesoras de Derecho Internacional Privado de la UNED, quienes nos han propuesto este coloquio, y como especialistas en Derecho Internacional Privado pues están haciendo pues esas cuestiones al invitado que nos acompaña esta mañana de radio, Francisco Javier Forcada Miranda, letrado del Servicio de Relaciones Internacionales en el Consejo General del Poder Judicial y magistrado de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Mónica Herranz, cuando quiera. Bien, ha hecho referencia a un convenio muy importante, es el Convenio de La Haya de 1980, y como además Francisco Javier Forcada Miranda es juez en la red judicial y representa a España en la Conferencia de La Haya, quisiera saber un aspecto que siempre ha sido un aspecto muy controvertido, que ha sido la utilización de las excepciones al retorno que aparecen en el Convenio de La Haya del 80 y que ha sido un tema francamente complejo en su aplicación, ha sido muy controvertido, como decía, pero quisiéramos saber la perspectiva de un juez a la hora de la aplicación de esas excepciones, sobre todo la perspectiva de un juez español. Cómo se aplican esas excepciones, si a esas excepciones se recurre habitualmente, sobre todo, por ejemplo, esa excepción que hace referencia a la negativa de los menores a volver al país donde está situada su residencia habitual tras un traslado ilícito, y cuál es su opinión sobre esa aplicación práctica de las excepciones
por parte de los órganos judiciales, en este caso españoles. Bien. Bueno, para que el que nos está oyendo nos entienda un poco, voy a intentar situarlo en este panorama internacional, porque directamente ir a las excepciones, a lo mejor uno no sabe lo que son las excepciones y le choca un poco. Digamos que en el ámbito internacional hay 3 o 4 instrumentos internacionales que regulan la cuestión de la sustracción internacional de menores. Uno de ellos es el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980. ¿Por qué es tan importante este convenio? Bueno, porque es un convenio que vincula ni más ni menos que a 98 estados de todo el mundo. 98 estados de todo el mundo son muchos estados. No es que los tratados internacionales no suelen tener tanto predicamento, pero este en concreto tiene o ha tenido, digamos, entre comillas, mucho éxito a nivel internacional y muchos países lo han suscrito. Otra cosa es que luego los países lo apliquen correctamente, pero bueno, está vigente en 98 estados y por eso es tan importante. Bien, dentro de este convenio que regula la sustracción internacional de menores, la normativa del mismo lo que viene a indicar es que cuando un menor ha sido sustraído o retenido ilícitamente en otro país, lo que hay que proceder es al retorno del menor a su país de procedencia. Y esto es lo que es el compromiso del convenio. Pero, como decía la profesora, el convenio tiene su kriptonita, y la kriptonita son las excepciones al retorno. ¿Por qué digo kriptonita? Porque, claro, si un menor que ha sido sustraído, trasladado ilícitamente a otro país, debe de ser retornado al país de procedencia, a veces hay excepciones que, aunque el traslado sea ilícito, van a impedir que el menor retorne al lugar de procedencia. ¿Y qué excepciones son estas? Pues las más importantes serían las del artículo 13.1b que decía la profesora Mónica. Es decir, aunque el menor tenga que ser retornado porque fue ilícitamente sustraído o retenido en otro país, no será retornado si hay un grave riesgo de exponer al menor con el retorno a un peligro grave físico o psíquico o colocarlo en una situación intolerable. O si el menor tiene una edad en la que por sus circunstancias es prudente tener en cuenta su opinión contraria al retorno. Es un ejemplo de lo que sería básicamente el artículo 13.1b de este convenio. Y claro, como es una excepción a la regla general, debe de ser interpretada restrictivamente. La aplicación del artículo 13.1b es un convenio que está en vigor desde hace ya 40 años, ha dado lugar a muchísimas resoluciones en todos los países que han ido evolucionando a lo largo de los años. Y esta es la clave, la piedra de toque fundamental para que el convenio funcione bien o funcione mal. Tan importante es este artículo 13.1b que hace unos 4 o 5 años la Conferencia de La Haya decidió hacer una guía práctica para todos los operadores legales, no solo ciudadanos, sino también profesores, abogados, fiscales, explicando cómo se deben de aplicar las excepciones de forma correcta, es decir, cuándo realmente no se debe de retornar a un menor, a pesar de que el traslado o la retención haya sido ilícitos. Y en eso está trabajando la Conferencia de La Haya en este momento. La guía está prácticamente acabada y esperemos que en el Consejo de Asuntos Generales y Política del año que viene, seguramente en abril del 2019, se apruebe la guía práctica, y en cuyo caso ya se estará disponible en la página web de la Conferencia de La Haya. ¿Cómo se aplican estas excepciones? Pues con carácter muy restrictivo. Esa es la regla general, con carácter muy restrictivo. Situaciones en las que podríamos poner ejemplos de lo que es el grave riesgo. Pues bueno, situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, en donde los menores puedan verse afectados por una situación de violencia que los exponga a un riesgo físico, psicológico importante si fueran retornados. Situaciones en las que hay problemas para retornar al país del que salieron, problemas económicos, de visados, de salud. Situaciones que se han tenido en cuenta históricamente como merecedoras de ser aplicable la excepción. Por ejemplo, recuerdo que hace muchos años se tenía la situación del terrorismo, es decir, cuando un menor era sustraído, por ejemplo, de Israel a otro país y había que retornarlo a Israel, siempre se alegaba que era un país en guerra, donde había situaciones muy peligrosas. Pero eso con el tiempo después se ha ido diluyendo, porque hoy día ya con el terrorismo a nivel internacional, esa situación de la excepción ya no viene a contemplar o no se suele admitir como situación de grave riesgo este tipo de situaciones. O sea que las causas evolucionan con el tiempo. Pero el mensaje más importante que se podría lanzar es que son situaciones que han de ser interpretadas de una forma muy restrictiva, con mucha prudencia y con mucho cuidado. Entiendo por lo que están diciendo que el tiempo es una cuestión fundamental
y cuanto más tiempo tarde en resolverse un conflicto de este tipo, pues yo me imagino que las excepciones pues contribuyen precisamente a dilatar estas situaciones y será más complejo ese retorno del menor. Y bueno, hay otra cuestión que en algún momento yo creo que lo apuntaba la profesora Mónica Herranz, me parece que era sobre el tema de la familia, de las mediaciones. Me gustaría que plantease alguna cuestión, digamos, vinculada con ese asunto, porque yo sé que ustedes también trabajan mucho en el tema de la mediación familiar. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a un experto, al juez Francisco Javier Forcada Miranda, le cedo la palabra, Mónica. Bien, sí. De forma previa a hablar de la mediación, sí me gustaría apuntar, ya que estamos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en el ámbito del Convenio de La Haya del 80, la relatora oficial fue la profesora Elisa Pérez Vera, catedrática emérita de esta casa de Derecho Internacional Privado, y sin duda es un convenio que, con todos los defectos que plantea por la evolución que se ha tenido a lo largo del tiempo, es un convenio fundamental cuya relatora ha sido, como ya les digo, fue la profesora Elisa Pérez Vera. Estamos hablando siempre en un ámbito de conflicto, pero efectivamente yo creo que es importante lanzar un mensaje de la posibilidad de resolución de estas situaciones traumáticas a través de la mediación familiar. Entonces, me gustaría que usted como experto nos indicara un poco cuál es la evolución que está teniendo la mediación, cómo recurrir a la mediación familiar en estos casos y cuál es su opinión al respecto. Sí, efectivamente, dos notas previas. El tiempo es muy importante en estos casos, eso es esencial. Es decir, el convenio se basa en un sistema en el cual dentro de 6 semanas debería estar resuelta la cuestión, desde que se inician los procedimientos de restitución del menor. La legislación española establece que los procedimientos de restitución tienen un plazo de resolución de 6 semanas en las 2 instancias que hay, la primera instancia y la apelación. Por lo tanto, la idea que debemos transmitir es que cuanto más tiempo pasa, más difícil es lograr la restitución del menor, porque las situaciones se enquistan, se encallan y el tiempo hace que el menor se vaya integrando en un nuevo ambiente. En fin, las resoluciones tienen que ser rápidas. Respecto a la profesora Pérez Vera, efectivamente fue la relatora del convenio y uno de los documentos más importantes del convenio es el informe Elisa Pérez Vera, que está publicado en la página web de la Conferencia de La Haya, que digamos es una especie de interpretación auténtica del sentido del convenio. En cuanto a la mediación, bueno, la mediación es una figura que hay que tener muy en cuenta en estos casos. Tiene una base legal muy clara en muchos textos internacionales, en el propio Convenio de La Haya hay diversos artículos que la pueden apoyar. A nivel europeo tenemos el mediador en el Parlamento Europeo, precisamente para casos de sustracción internacional de menores. Y cada vez más tenemos asociaciones de abogados especializados en casos de sustracción que agrupan no solo abogados, sino también mediadores nacionales e internacionales especializados en casos de mediación. Aquí en España se constituyó ASIME, que fue una asociación de abogados que se dedican a esto, que surgió como consecuencia de algunos proyectos internacionales que hubo en la Unión Europea, proyectos LEPCA 1, LEPCA 2. Lo que quiero decir es que cada vez hay más posibilidades o más recursos para recurrir a este tipo de mediación. La mediación siempre es aconsejable. Siempre es mejor una solución mediada que no mediada, pero tiene en el ámbito de la Asociación Internacional de Menores algunas dificultades que a veces son difíciles de superar, porque es una mediación internacional. Eso quiere decir que hay problemas añadidos como son mediadores internacionales, coste añadido, el coste no deja de ser importante, hay un problema de idiomas, hay un problema de viajes, hay un problema de sesiones de mediación que hay que organizar entre 2 países distintos al mismo tiempo, hay un problema de cómo oír la opinión del menor en estos casos, donde la mediación se produce. La Conferencia de La Haya ha trabajado muy seriamente este tema y para todo el que esté interesado yo le recomiendo una guía práctica, que es la guía práctica número 5 sobre la mediación en los casos de sustracción internacional de menores, que está disponible de forma gratuita en idioma español también en la página web de la Conferencia de La Haya. Cualquier información que uno quiera obtener sobre mediación en estos casos la tiene disponible en esa guía práctica, que es muy importante. Y dentro de la normativa española, que son la Ley de Enjuiciamiento Civil, los artículos 778, el Quarter, Quinquies y Sexies, en el Quinquies punto 12 encontramos una referencia a la mediación. La posibilidad de mediación durante el proceso de restitución está prevista en nuestra propia legislación. Tampoco hay que ser luego muy optimistas porque a veces
podemos trasladar a la ciudadanía una idea que no es cierta. Es decir, estos son casos muy difíciles, son casos muy complejos, la mediación ayuda a resolverlos, pero enfrentan muchos problemas añadidos. Un problema añadido es que cuando mediamos en un caso de sustracción, normalmente no buscamos con llegar a un acuerdo simplemente para retornar al menor, sino que el retorno del menor que las partes han acordado lleva implícito también un acuerdo añadido sobre quién tendrá la custodia, quién tendrá las visitas, cuándo serán las vacaciones, quién pagará el colegio, quién... Todo este tipo de decisiones también forman parte del acuerdo de mediación y a nivel internacional eso hace que diversos textos internacionales tengan que aplicarse al mismo tiempo y requieran una serie de consecuencias que no son fáciles de llevar a la práctica. Por lo tanto, mediación sí, pero en los casos de sustracción internacional de menores hay que esforzarse mucho más de lo que uno debería esforzarse en un caso de mediación nacional, por ejemplo, en un procedimiento nacional. Pondremos enlaces también, por supuesto, a la web de la conferencia de La Haya que nos mencionaba nuestro invitado, Francisco Javier Forcada Miranda. No sé, Mónica, si alguna otra cuestión, Marina Vargas, son muchas las que nos surgen, sí, pero el tiempo de radio es limitado. Marina Vargas Gómez Urrutia. Muchas gracias. Había una cuestión que me llama la atención y que el doctor Forcada seguro nos puede aclarar, porque es su tema de especialización doctoral. Él se ha referido a la importancia de los plazos para resolver, pero yo me pregunto, ¿los jueces se comunican entre ellos realmente cuando se produce esta situación internacional? Y en su caso, ¿cómo se estructura esta comunicación entre jueces? Sí. La Conferencia de La Haya se dio cuenta hace mucho tiempo, con respecto a los convenios que venía elaborando, de una cosa que parece evidente, pero que no lo es tanto. Y es que los convenios no se aplican solos. Es decir, los convenios los aplican las personas. Y para que los convenios los apliquen las personas tienen que saber muy bien lo que es el convenio y cómo aplicarlo correctamente. Dándose cuenta de esto, la Conferencia de La Haya procedió hace ya ciertos años a lo que se llama la monitorización de los convenios, es decir, ve cómo funcionan los convenios en los países, qué funciona bien, qué funciona mal, e intenta adoptar medidas para que los convenios funcionen bien. Bueno, una de las medidas para que los convenios funcionen bien es ver cómo se van aplicando de forma práctica en los diferentes países. Y si esto se hace mal, poner medios sobre la mesa, encima de la mesa, para corregir las deficiencias en la aplicación de los convenios. Una de las soluciones que la Conferencia de La Haya adoptó ya desde el año 2008 fue crear una guía práctica. Ellos lo llaman una guía emergente, pero bueno, es una guía práctica para que los jueces de los distintos países que están implicados en la aplicación del convenio puedan comunicarse directamente entre sí, intercambiar opiniones y ver la forma correcta de llevar a cabo la aplicación del convenio. Pongamos un ejemplo muy claro. Si un juez en un país decide retornar al menor al lugar de procedencia porque había sido sustraído ilegalmente, pero eso lo hace condicionado a que se adopten en el país de residencia determinadas medidas de protección, va a ser muy necesario que este juez contacte con el juez del otro país donde las medidas de protección se van a adoptar para ver qué medidas son necesarias y si se pueden poner en práctica para proteger al menor. Por eso los jueces tienen que comunicarse entre sí, esto es evidente. Y para eso la guía práctica que elaboró la Conferencia de La Haya y que también está disponible en su página web, la página web de la Conferencia tiene una sección exclusiva dedicada a la sustracción internacional de menores. Eso es muy importante. Casi todo el contenido está en español. Hay que buscarlo porque los idiomas oficiales de la conferencia es el inglés y el francés, pero mucho del contenido de la página está en castellano. Y dentro de esa sección específica de sustracción internacional de menores hay un apartado de comunicaciones judiciales directas. Bien. Ahí encontramos la guía práctica que la Conferencia de La Haya elaboró para que los jueces puedan comunicarse entre sí. Es una guía que lo que contiene son garantías básicas de respeto entre jueces de diferentes países para que no se interfieran en el fondo del asunto, para que colaboren, pero sin interferir en sus respectivos procedimientos. Entonces, al final, lo que pretendía la Conferencia de La Haya es establecer esa comunicación que se produce de una manera bastante efectiva y que lo que pretende fundamentalmente es que cuando el convenio no se está aplicando correctamente, se avise de que
se discuta realmente cuáles son las deficiencias que se ven y si podrían arreglarse y de qué forma se podría cooperar para la aplicación práctica del convenio de una forma correcta. Además, la Conferencia de La Haya creó la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya. Esta es una red que actualmente engloba aproximadamente unos 120 jueces de unos 80 países de todo el mundo, que son, digamos, jueces de enlace. Es decir, lo que hacen estos jueces de enlace es promocionar la correcta aplicación del convenio en sus diferentes países. Y con esto ayudan realmente a que el convenio funcione mejor, que es de lo que en definitiva se trata. Marina Vargas. Quisiera hacer un apunte aquí que a lo mejor nos da pauta para abrir otro tema muy importante que tiene que ver con la extranjería, que tiene que ver con la sustracción internacional de menores en supuestos de reagrupación familiar. Se están dando algunos casos. Yo lo que quería era enlazar esta última intervención suya con la importancia de la cooperación entre autoridades, la cooperación entre jueces para que sea operativa, pero también la cooperación con autoridades policiales. Estoy pensando en un caso concreto que creo que no se ha planteado todavía desde una dimensión práctica, pero que sí estamos viendo en algunas resoluciones de las audiencias provinciales respecto de la extranjería. Me suscitan problemas. La reagrupación familiar es un elemento de incorporación y de acceso al territorio de familias extranjeras. Detrás de ella está el derecho a la vida en familia, la protección de la vida en familia. Evidentemente intervienen aquí autoridades de dos países. Por una parte, por lo que a nosotros nos interesa, es la autoridad española que tiene que autorizar la entrada de esa familia. Aquí hay un residente que quiere reagrupar a determinadas personas de su círculo familiar. Centrándonos en los menores, este residente extranjero puede reagrupar a sus hijos y también a los hijos de su pareja o de su actual cónyuge, incluso si está divorciado. En este supuesto, si está divorciado y quiere reagrupar a los hijos que están en el país, puede suceder que estos niños estén, de acuerdo con la resolución judicial, en el supuesto de que la haya, del país de origen, podemos encontrarnos con que la custodia la tiene el cónyuge que no va a ser reagrupado o el progenitor que no va a ser reagrupado. Y en muchos casos se están pidiendo exactamente la reagrupación de estos niños, que el reagrupante español no tiene la custodia, sino solamente el derecho de visita. De acuerdo con la ley de extranjería, en este caso concreto, como por encima está el respeto a la vida en familia, se pide que se aporte una resolución judicial del país de origen en el que se establezca que efectivamente ese niño o ese menor puede salir de su país de origen, donde tiene la residencia, para ser reagrupado por interés del menor para vivir con el cónyuge que no tiene la custodia. Estas resoluciones no las conocemos, la norma es muy escueta, la norma de la ley de extranjería dice una autorización judicial, pero no dice qué tipo de autorización. ¿Y cuál es el problema en que nos encontramos? Y con esto voy a la pregunta. Creo que hay necesidad de una mayor cooperación, pero ya mirando un poco hacia un sector en el que todavía está un poco virgen de ayuda, y me refiero a la autoridad policial española, a la Dirección General de Policía, que es la que autoriza. ¿Por qué? Porque si la Dirección General de Policía revisa los documentos y autoriza la reagrupación familiar, esta autorización que recibe el cónyuge o el progenitor que está con los menores en el país de origen, acude al consulado español para solicitar el visado. Y nos estamos encontrando que los cónsules, a la luz, claro, tiene que autorizar el visado, y a la luz de los documentos originales que le aportan, y de acuerdo con lo que dice el Reglamento de Extranjería, dice no te otorgo el visado, a pesar de que la autoridad policial te ha dado ya la autorización para entrada, no te otorgo el visado porque falta este documento, no me acreditas este otro. Reciente sentencia del Tribunal Supremo dice que la autoridad consular, una vez que está ya autorizada gubernativamente la reagrupación, no puede denegar, salvo que aparezca algún hecho nuevo. Entonces, esta situación me plantea la duda y la preocupación de que se pueda utilizar este mecanismo para hacer una sustracción encubierta de menores. Estoy hablando, por supuesto, en el caso de que las partes se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, no hay nada que decir. Con que el cónyuge o el progenitor que vive en el extranjero diga, me opongo a la reagrupación, pues ya se opone y no hay expedición de visado. No sé si me he liado un poco, pero realmente la vida es muy compleja y los casos de la vida real son muy complejos, y la cuestión es que podría darse el caso, y de hecho ya hay algunos estudios
en los que se están planteando supuestos a la luz de una reagrupación familiar de sustracciones encubiertas. Yo lo dejo aquí apuntado, no es para que se resuelva en este programa, pero a lo mejor podría dar pie a otro programa en el que transversalmente se analice este problema de la sustracción internacional, que aparentemente está bastante bien resuelto en el ámbito de la conferencia, de los convenios, cuando interviene un supuesto que aparentemente no tiene nada que ver, que es la extranjería pura y dura, ¿no? Uh-huh. En todo caso, le agradezco muchísimo toda la ilustración que nos ha dado, pero yo no sé qué sugerencias desde su punto de vista cabría para una mejor y más operativa cooperación entre autoridades centrales y jueces, en este caso de sustracción, como una tarea pendiente que pudiéramos aportar. Bueno, pues aparte de ser muy interesante el tema de las reagrupaciones familiares, evidentemente el tema de coordinación en los casos de sustracción internacional de menores se pone de manifiesto en muchos aspectos prácticos del fenómeno. Por ejemplo, cuando, además de la petición civil de restitución del menor, hay una causa penal. Es decir, en muchos países la sustracción internacional de menores, aparte de ser una cuestión civil que a través de un convenio internacional puede dar lugar a la restitución del menor, suele ser un delito. En España tenemos el artículo 225 bis del Código Penal que castiga penalmente la sustracción internacional de menores, dentro del país o fuera del país. Cuando hay un delito, evidentemente, la policía está actuando. Y en estos casos, en ocasiones se suelen dictar órdenes europeas de detención, que están tan de moda ahora mismo y que tanto las hemos oído ahora en la prensa. Bueno, cuando se dicta una orden europea de detención contra un progenitor sustractor, hay que tener muy claro que la orden europea de detención va solo contra el sustractor, no va contra el menor. A veces nos hemos encontrado con situaciones en las que el sustractor es detenido y devuelto y el menor se ha quedado solo en el otro país y se ha quedado en una situación incluso de desamparo, con lo cual este tipo de situaciones lo que exigen es coordinación policial. Últimamente, por ejemplo, en donde se está reformando en el Consejo de la Unión Europea el Reglamento Bruselas II bis, que es un instrumento clave en el ámbito de 27 países de la Unión Europea para luchar contra los casos de sustracción, paralelamente a la negociación del reglamento se ha estado también intentando coordinar este reglamento con otro reglamento penal dentro de la Unión Europea, que es el que regula el sistema SIS-IRENE, en donde se ha intentado, por ejemplo, que cuando un menor es sustraído a otro país dentro del ámbito Schengen se pueda lanzar una orden de cierre de fronteras de todo el ámbito Schengen para que si ese menor sale del ámbito del espacio Schengen pueda ser detenido en la frontera y evitar la sustracción. Pero esto plantea luego muchos problemas porque pensemos, por ejemplo, que, y esto se hace habitualmente, es decir, la orden se hace y pensemos que un menor es sustraído de España, aparece en Polonia y aparece en una frontera en Polonia que está a punto de tomar un vuelo para Hong Kong. Y en Polonia lo detienen porque dicen hay una orden. El problema que se nos plantea en estos casos es ¿y qué hacemos entonces? Es decir, porque hay un juez polaco allí que va a tener que resolver esa cuestión. Y sobre esa cuestión civil el juez polaco normalmente no tiene antecedentes, no tiene. Y además son decisiones que hay que tomar en el momento porque que a una persona no se la deje volar a Hong Kong implica que pierde el dinero de los billetes, que si esto no se hace bien, de una forma correcta, pues no es tan sencillo la coordinación entre fuerzas policiales. Ya dentro de España hay que coordinar las fuerzas policiales, la administración, los jueces, los fiscales, y hay cierta confusión porque los cónsules, el ámbito consular es un mundo muy complejo. Y si esto ya lo ponemos en un ámbito internacional, pues la cuestión se complica muchísimo más. En cuanto a lo que decía la profesora de la forma de afrontar correctamente estos casos, pues en principio hay muchas pautas a seguir y necesitaríamos mucho tiempo para explicarlas todas, pero hay que ser muy prudentes a la hora de llevar estos casos. Todos tenemos en mente el último caso más mediático que hemos tenido en España, que fue el caso de Juana Rivas, en un caso que involucraba a dos países muy cercanos, que son España e Italia, en el ámbito de la Unión Europea, con normas muy similares y con un sistema legal muy parecido entre los dos, y en donde se creó un conflicto porque este caso involucraba una situación de violencia de género, que al principio parece que la información que se daba era una, luego se daba otro tipo de información. Y aquí la prensa, por supuesto, tiene un papel muy relevante también, porque suelen ser casos muy mediáticos y la prensa influencia mucho luego la opinión pública a la hora de cómo resolver este tipo de situaciones. Y lo importante siempre es atenerse a la normativa que tenemos en vigor y hacerlo correctamente.
Por eso digo que la información periodística, la especialización de las personas involucradas en estos casos, abogados, procuradores, asistentes sociales, servicios sociales de comunidades autónomas, tienen que ser muy conscientes de lo que tienen entre manos y de cuál es la normativa que hay que aplicar y de cómo hay que resolver estos casos de una forma correcta. Eso es muy importante. Efectivamente, y siempre teniendo presente pues el interés del menor, que es fundamental. Bueno, no quiero introducir nuevos aspectos porque estaríamos hablando muchísimo más tiempo. Hemos hecho unos apuntes, unas cuestiones prácticas en el ámbito de la sustracción internacional de menores con un experto, Francisco Javier Forcada Miranda, letrado del Servicio de Relaciones Internacionales en el Consejo General del Poder Judicial, magistrado, como hemos dicho antes, de la sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid, bueno, con un extenso currículum, sobre todo volcado en este ámbito que estamos comentando. También mencionábamos representante de España ante la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya. Nos ha estado dando muchas claves para mantenernos informados, tanto ese protocolo de sustracción de menores que está en la página web del Ministerio de Justicia, como nos ha remitido en varias ocasiones a esas guías de la Conferencia de La Haya. Pondremos enlaces, pero me van a permitir también, sobre todo pensando en los estudiantes y en aquellas personas que quieran profundizar en estos aspectos, mencionar dos libros, dos recientes publicaciones de nuestro invitado Francisco Javier Forcada Miranda. Una de ellas, pues desde hace muy poco tiempo que se ha publicado, Las comunicaciones judiciales directas en la cooperación jurídica internacional, y el otro, pues más centrado en todo lo que hemos hablado hace un momento, Sustracción internacional de menores y mediación familiar. Muchísimas gracias y también gracias especiales pues a las profesoras de Derecho Internacional Privado de la UNED, Mónica Herranz Ballesteros y Marina Vargas Gómez Urrutia. No hemos profundizado en sus perfiles, pero bueno, ustedes ya lo han oído, pues la profesora Mónica Herranz trabaja también, una de sus líneas de investigación muy fuerte está centrada en el ámbito del Derecho Internacional Privado de la Unión Europea, en especial centrado en el ámbito personal y familiar. Y en el caso de la profesora Marina Vargas, pues una de sus líneas de investigación precisamente está muy vinculada con el derecho de extranjería. Muchísimas gracias a los tres, hasta otro encuentro y bueno, pues pondremos, como digo, los enlaces porque nos han quedado muchas cosas y una de ellas, y no me resisto a preguntárselo porque viendo artículos suyos también muy recientes, vemos cómo la legislación española pues también es una de las que está en vanguardia en este asunto. Me gustaría un comentario sobre esa ley de jurisdicción voluntaria. Sí, España lo que hizo en el año 2015 fue actualizar su normativa interna en casos de sustracción internacional de menores y modificó la normativa que teníamos anteriormente, adaptándola a las exigencias actuales y a las, a las técnicas más modernas en la materia. Nosotros tenemos convenios internacionales, pero para que funcionen bien en el país tenemos que implementarlos de una forma adecuada y lo que hizo nuestra legislación es adaptarse. Básicamente lo que se consiguió es mayor celeridad en los procedimientos, se consiguió reducir el número de jueces que conocen de estos casos, que ahora tienen que ir a las capitales de provincia. Eso implica que es mucho más fácil tener entrenados y bien formados a 100 jueces que a 5.000. Es decir, es muy difícil tener a 5.000 jueces al día de estas cuestiones informados acerca de la correcta aplicación del convenio, pero a 100 sí que los podemos tener bien entrenados. Esa es una de las cosas que consiguió la legislación actual. Aceleró muchísimo los trámites del procedimiento. Ahora tenemos pues una regulación que expresamente estipula que en 6 semanas se han de tramitar las 2 instancias. Y la realidad demuestra que se ha reducido muchísimo la ratio de resolución de este tipo de casos, muchísimo. Es decir, antes los casos se extendían mucho en el tiempo y ahora realmente se ha concienciado mucho a jueces, fiscales, abogados de que esto hay que hacerlo muy deprisa y está funcionando yo creo que bastante bien. Y esta yo creo que es una opinión que la Autoridad Central Española comparte. Creo que la reforma ha sido muy positiva para la ciudadanía española en particular.
Muchísimas gracias, Francisco Javier Forcada Miranda, letrado, por este apunte y por este coloquio. Hasta otro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. En Canal UNED, canal.uned.es, podemos escuchar de nuevo este y otros programas de la UNED, con enlaces de interés sobre los temas tratados. Pondremos enlaces al Ministerio de Justicia, en concreto al Protocolo de Sustracción de Menores, también a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, a la legislación y reglamentos sobre cuestiones prácticas en el ámbito de la sustracción internacional de menores. Canal.uned.es. Universidad Nacional de Educación a Distancia, la universidad pública más cercana, uned.es.